Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en la que vamos a reflexionar un poco acerca del concepto de la angustia en Soren Kierkegaard y en Martin Heidegger. Ojalá que les guste esta reflexión y que pueda servirles para orientar su vida. Muchísimas gracias. Ya estoy viendo algunas personas que se están conectando. Muchísimas gracias, Heréndira, Ime, Juan Carlos, qué gusto, Miriam Béjar. Oye, qué gusto, me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Y bueno, pues, ay, mira, Yaru Ramos, me da mucho gusto también que estés por aquí. Pues ojalá que esta charla del día de hoy sea de su agrado, que sea también útil para ustedes. Me parece que la cámara está un poco sucia, voy a limpiarla y creo que ya. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar un poquito, ¿verdad? El primer filósofo que habla de la angustia es precisamente Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard fue un filósofo existencialista, bueno, más bien el iniciador del existencialismo. Él era danés y su pensamiento fue muy importante para darle precisamente cimiento y vida a lo que se conocería como el existencialismo de la posguerra. Bueno, Soren Kierkegaard planteaba que realmente, para que realmente tuviese sentido en nuestra vida, tendría que responder a las interrogantes del existente, del ser existente. Y entonces, bueno, por eso se plantea como todas estas problemáticas que vivimos todos los días, todas aquellas cosas que nos preocupan y nos ocupan a los seres humanos. Y entonces, bueno, pues por supuesto que habló de la angustia, fue de una de las cosas que Kierkegaard se ocupó en reflexionar. De hecho, tiene un libro que se llama El concepto de la angustia, en la que desarrolla este concepto. Y bueno, pues tiene una frase muy famosa que dice que la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Por qué? Porque hace una distinción en lo que para él sería el miedo y lo que es la angustia. Y de hecho muchos otros filósofos hacen esta distinción entre miedo y angustia. Y entonces, bueno, ¿qué es el miedo? Él dice, bueno, pues nosotros como cualquier otro ser vivo podemos sentir y experimentar el miedo, pero no es lo mismo experimentar miedo que experimentar angustia. Angustia solamente siente el ser humano. Y entonces plantea, el ser humano es una mezcla de finitud e infinitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los seres humanos vivimos en un cuerpo que es finito, es decir, un cuerpo que tiene un fin. Nacemos, crecemos y algún día moriremos. Pero también entre las características de la finitud es que este cuerpo en el que habitamos se cansa, se enferma, se deteriora, envejece, se muere. Y entonces, bueno, pues este cuerpo es un cuerpo finito. Pero por otro lado, nosotros tenemos características infinitas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, tenemos una imaginación infinita, tenemos una creatividad infinita, tenemos también aspiraciones infinitas, tenemos una inteligencia infinita y entonces esa mezcla de finitud e infinitud es lo que hace distinto, iba a decir diferente o especial, pero bueno, vamos a dejarlo con que distinto al ser humano, ¿no? No necesariamente nos hace ni mejores ni peores, pero sí nos hace con estas características. ¿Por qué? Vaya, porque los seres finitos, como por ejemplo los animales, bueno, no tienen otra aspiración
yo podría decirles, ¿verdad? A un ave no se le ocurre pensar cómo querría su nidito. Lo hace, lo construye como todos los de su especie y punto. Esa es como la manera como vive la vida. Tampoco podría decirles que una vaca no se plantea la posibilidad de comer una ensalada especial, ¿no? No tienen aspiraciones, no viven la vida de otra manera, sino tal como está el flujo de su especie. Pero nosotros sí, tenemos características que son finitas y que nos hacen seres limitados, pero también características que son infinitas. Y bueno, pues entonces eso nos hace que tengamos características especiales. ¿Y cuál es una de esas características especiales? Es que nosotros podemos elegir, que ante las situaciones que la vida nos plantea, ante esos imponderables de la vida, nosotros sí elegimos. Hay otros seres que no pueden hacerlo, que simplemente están en el flujo del devenir de la vida, pero que no se plantean la posibilidad de poder elegir. Nosotros sí lo hacemos. Pero entonces, y eso entonces, por un lado, pues le da una libertad impresionante al ser humano. Lo coloca como una posibilidad de las posibilidades. Es decir, él tiene la posibilidad de elegir cualesquiera de sus posibilidades y eso es algo pues real dentro del ser humano. Él elige lo que quiere elegir. Pero entonces también lo coloca en una posición que no tiene ninguno otro de los animales, por ejemplo. No solamente, no, la vida le plantea solamente fluir en esas posibilidades, sino que muy a menudo, y lo que es más, muy a menudo se coloca ante una alternativa. ¿Qué es? Ante una encrucijada en donde tiene que decidir esto o aquello. Y entonces es allí donde tiene que ejercer completamente su libertad. Y entonces, por ejemplo, vamos a plantearlo así. Elegir entre quedarme en una situación o irme, por ejemplo, quedarme en un puesto de trabajo o decidir renunciar, quedarme en una relación de pareja o decidir divorciarme, hacer esto o aquello supone el ejercicio pleno de mi libertad. Y ese ejercicio pleno de mi libertad me plantea varias situaciones. Una es que conozco el estado en el que estoy, pero no tengo clara certeza de qué puedo elegir. Puede ser que así de primera instancia yo pueda decidir que a lo mejor hay ciertas ventajas que tiene una situación que yo quiero. A lo mejor sí, a lo mejor al elegir, por ejemplo, renunciar a un empleo y tomar otro, puede ser que yo esté motivada porque encuentre en ese futuro empleo las posibilidades de un mejor salario, por ejemplo, o las posibilidades de que ese trabajo esté más cerca de mi casa, o alguna de esas ventajas. Pero el paquete va completo cuando yo, y esa es la parte fundamental que plantea Kierkegaard, cuando yo elijo, automáticamente renuncio. Y eso entonces sí nos causa un vértigo espectacular. Porque bueno, ¿qué tal que lo que estoy dejando es mejor que aquello que estoy optando? ¿Por qué? Porque ante la elección siempre se me plantea la incertidumbre. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si la decisión que yo tomo no es la mejor? ¿Qué tal si hay más desventajas que ventajas en aquello que yo elijo? Y entonces siempre hay incertidumbre. Por esa razón, en el concepto de la angustia, él pone un ejemplo que a mí me parece bellísimo, ¿verdad? De una persona que está en un abismo,
que está frente a un abismo y entonces, por un lado, sabe que tiene la posibilidad de quedarse en ese estado de seguridad y de no ir al abismo. Pero por otro lado, parecería que hay la posibilidad o que hay una necesidad de tirarse al abismo. Y entonces por esa razón dice que ante eso la angustia es el vértigo de la libertad, porque siempre entonces él planteará, ¿valdrá la pena que yo me arriesgue, que yo tome el riesgo de esto ante lo que no sé que hay? Es como si ante la elección hubiese una niebla y entonces no sé exactamente, no tengo la completa seguridad de que aquello que yo vaya a elegir sea realmente la mejor elección. Y entonces ustedes se habrán dado cuenta que cuando nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad, en muchas ocasiones querríamos que alguien más eligiese por nosotros. Y de hecho, creo que eso es mucho de lo que ocurre y de lo que le ocurre al ser humano, porque entonces, pues puede ser que no se arriesgue a elegir y que decida quedarse en su zona de confort, en su zona cómoda, sin arriesgarse. Pero entonces aquí hace una diferenciación Kierkegaard y dice, bueno, quedarnos en la zona de confort, no elegir, también tiene un precio y ese precio es la desesperación. ¿Cuál sería la diferencia entre ser un ser angustiado, que es el que se arriesga y elige, o ser un ser desesperado? Bueno, pues justo el estar en esa zona cómoda, no tomar decisiones, no tomar riesgos, me lleva a vivir desesperado. ¿De qué maneras se puede vivir desesperado? Bueno, una de las maneras en las que se puede vivir desesperado es vivir solamente en la inercia de la vida. Otra de las maneras es querer tenerlo todo. Y eso plantea justamente en su teoría de los 3 estadios, plantea Kierkegaard que el estadio estético es justamente ese estadio en el que queremos tenerlo todo, pero que no queremos hacer ninguna renuncia. Yo en algunas otras ocasiones que he charlado con muchos de los que están aquí sobre eso, les decía, es como creer que la vida es un buffet y que entonces yo simplemente tomo aquello que me gusta de la vida, pero lo que no me gusta puedo no elegirlo. Y que aquello que me gusta puedo repetir 2 o 3 veces del mismo plato, pero que lo que no me gusta, aquello que tiene sus sinsabores, aquello que no me resulta agradable, yo podría dejarlo. Pero la verdad es que la vida no se plantea así. Y no sin un costo muy alto, porque sí se vive en el estadio estético. ¿Cómo se vive en el estadio estético? Dice Kierkegaard que básicamente vivimos en el estadio estético porque, les comentaba hace un ratito, somos una mezcla de finitud e infinitud. Y entonces esa ilusión de infinitud, que creemos que podemos tenerlo todo, lograrlo todo, poseerlo todo, etcétera, termina haciéndonos polvo. Y entonces, ¿qué es esa ilusión de infinitud? Creer que yo puedo tomar de la vida todo lo que se me plantee sin necesidad de ninguna renuncia. Entonces podría poner un ejemplo. O sea, podría yo querer vivir con las ventajas de ser, voy a poner este ejemplo, podría ser lo que sea, pero pongamos este ejemplo. Querer vivir las ventajas de ser una mujer casada y al mismo tiempo querer vivir las ventajas que tiene una mujer soltera. Bueno, eso me haría ni poder estar completamente en un lugar, ni poder estar en otro. Y entonces al rato termino enredada en esas situaciones complicadas y entonces termino como una mujer desesperada. Pero podría ser lo que quieran. A ver, otro ejemplo que a mí me gusta dar es el caso de la comida, ¿verdad? Todo mundo quiere tener un cuerpo saludable,
pero entonces al mismo tiempo quiere el pastel de chocolate, quiere la comida deliciosa. Y entonces, bueno, pues si no hay renuncia, entonces si yo digo, bueno, yo quiero mi cuerpo saludable, pero en el momento que veo el pastel delicioso, no puedo renunciar al pastel delicioso. Lo único que va a ocurrir es que me voy a vivir como una persona desesperada. Otra de las cosas que plantea también Kierkegaard es que ese no elegir, ese no tomar el riesgo, me puede llevar a vivir la desesperación desde precisamente o querer tomarlo todo y terminar hecha polvo desde ese querer tomarlo todo, o también querer vivir desde las normas, desde el deber ser, desde los preceptos de los demás, desde las visiones de los demás, y en ninguno de estos casos yo estaría tomando verdaderamente el riesgo de la existencia. Por esa razón, para él, elegir es tomar el riesgo. Elegir es renunciar a algunas cosas y elegir aquello que realmente a mí me hace vibrar. ¿Qué sería? Bueno, pues depende de lo que cada quien esté planteándose en ese momento en su vida. Podrían ser muchísimas cosas, podría ser la vocación, pudiera ser la situación vital, pudiera ser la salud, pudieran ser muchísimas cosas. Y entonces, bueno, si vivimos como seres que no elegimos, que no nos comprometemos, que no nos arriesgamos, oscilaremos perpetuamente, dice Kierkegaard, entre la incertidumbre y la culpa. Y entonces amordazados por la desesperación sin haber dado el salto. Él a este estadio le llama estadio religioso. No necesariamente tendría que ser religioso, pues. Podría ser. Él era un escritor, un pensador cristiano y lo miraba desde esa perspectiva. Pero ¿qué caracterizaba ese salto que le llama salto de fe? Es que a pesar de la incertidumbre, a pesar de todos los imponderables, yo elijo aquello que amo, aquello por lo cual vibro, aquello por lo cual verdaderamente yo podría optar, aquello por lo cual yo podría renunciar a muchísimas cosas, y elijo esta porque eso es lo que le da sentido a mi vida. Bueno, pues a grandes rasgos, porque tenemos muy poquito rato y no me gustaría como dejarlos un poco a medias, esto podría decirles hoy acerca de la angustia en Kierkegaard. La verdad es que para él la angustia, y él es el que primero plantea este tema que van a desarrollar algunos otros existencialistas, que la angustia es precisamente esa condición humana que nos lleva a elegir, que nos lleva a comprometernos y que nos lleva a singularizarnos. Y entonces, solamente el hombre que es capaz de dar el salto, que le llama el salto de fe, es aquel que se singulariza y que entonces es capaz de renunciar y de plantearse las cosas como él quiere vivirlas y como él quiere experimentarlas. Ahora bien, en el caso de Martin Heidegger también me encanta cómo plantea este tema de la angustia, y Heidegger distingue entre el miedo y la angustia. Vamos a ver, bueno, primero, ¿qué es el miedo para Heidegger? Él retoma un concepto en realidad de Aristóteles y dice que Aristóteles dice que el miedo es un cierto pesar o turbación que es nacido de la imagen de que es inminente un mal destructivo o penoso. Y entonces, bueno, pues podríamos decir que todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, todos los seres vivos compartimos
con todos los seres biológicos, esa característica de tener esa situación, esa turbación que surge cuando sentimos que hay un mal que es inminente en nuestra vida. ¿Cuáles son las características que dice Heidegger que tiene el miedo? Dice, bueno, primero, es que nos abre una configuración del mundo como una amenaza. Si nosotros experimentamos el miedo bien, lo experimentamos confiados, tranquilos, en paz, a gusto, no aparece el miedo. Pero aparece el miedo cuando se presenta como algo amenazante. Y entonces, bueno, esa situación tiene una característica que desde el decir de Aristóteles decía que es inminente. Es decir, que se presenta, punto, que yo no lo veo venir. No sé si ustedes recuerdan en alguna de las charlas que yo les di, que les hablaba de la biodescodificación, les decía incluso que el que nosotros tengamos un conflicto que tiene estas 4 características, a ver si las recuerdan, que es inesperado, esa es la característica, que es dramático, que nos sentimos sin recursos para afrontarlo y que lo vivimos en soledad. Cuando se combinan estas 4 características, sobreviene una enfermedad. Y es por eso, porque nos desestabiliza. Y la primera cosa que hace que un evento nos desestabilice es su inminencia. Es decir, esa presencia que nosotros no vimos venir y para la cual no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguna amenaza, alguna situación complicada, difícil, va presentándose y nosotros ante ella nos podemos ir preparando, la podemos ir, digamos, previendo, nos anticipamos, porque esa es una de las características del ser humano. El ser humano es un ser anticipado y si tiene la manera de poderse anticipar a algo, entonces se puede preparar. Pero cuando no es así, nos desestabiliza. La otra cosa es que no, dice Heidegger, no es una causa, sino el efecto de algo mundano. Es decir, nuestro miedo no es una causa que genere un desastre, en realidad no. Más bien es el efecto de algo que nos coloca en una situación en la que vemos venir un mal. Y también, bueno, pues dice Heidegger, que el miedo es maléfico porque tiene una característica, nos priva de algo. Y creo que la primera cosa de la que nos priva el miedo es justamente de la seguridad. ¿Por qué elegí yo hoy este tema? Bueno, justo por todo lo que estamos viviendo en este momento. Para el mundo entero, no solo para nosotros, para el mundo entero, este virus nos tomó desprevenidos. Y aun cuando al paso del tiempo, al paso de los meses, hemos sido la humanidad, los científicos, los médicos, etcétera, y a lo mejor de manera ya muy pues poco científica, nosotros hemos ido comprendiendo la naturaleza de este virus, es para nosotros, es vivido eso como una amenaza. Y si se dan cuenta, quizá esto que les estoy compartiendo, Martin Heidegger lo escribió en 1929. Ellos sí acababan de vivir la Primera Guerra Mundial, estaban entrando a la Segunda Guerra Mundial, entonces sí tenían noción de estos peligros, de mirar el mundo como una amenaza. Pero nosotros, por lo menos los que estamos vivos ahorita,
no habíamos vivido de cerquita, a menos que hayan vivido en Europa en los años 30, 40, pero nosotros no habíamos tenido así, con esta dimensión, la idea del mundo como una amenaza. No habíamos vivido una desestabilización tan radical y entonces podemos comprender ahora lo que es realmente el miedo. Y justo porque nos priva de algo, dice, bueno, pues nos priva de algo porque nos priva de la tranquilidad, nos priva de la paz, nos priva de la serenidad, nos priva de la previsibilidad de algo. Y sobre todo, creo que lo muy importante es que nos privó de la libertad. Y entonces, bueno, pues vemos que es una situación característica del miedo. El miedo tiene 4 características desde los estudios de Martin Heidegger. Verán que les van a encantar. Él dice, la primera de las características es la inminencia. Y con esa característica de la inminencia, dependerá la inminencia de 2 factores que son como los 2 extremos. ¿Y cuáles son esos 2 extremos? La velocidad o la lentitud con la que ocurre un fenómeno. Por supuesto que genera mucho más miedo cuando un evento es inminente y súper veloz. Es decir, no nos da tiempo a que nosotros tomemos nuestros propios recursos y podamos salir adelante. Si el peligro es inminente y además súper rápido, entonces nos deja sin recursos para afrontarlo. En cambio, si un fenómeno es inminente, pero es lento, nos da la oportunidad a que nosotros vayamos poco a poco asimilando, integrando, acomodando, etc. Otra de las características que señala Heidegger es el paraje, es decir, en dónde está la amenaza. Entonces, otra vez plantea 2 extremos y esos 2 extremos son cercanía y lejanía. Y entonces, bueno, pues creo que nos queda súper obvio y súper evidente que si un evento es lejano y lento, pues le tenemos poco miedo. Si hay algo que, bueno, yo sé que puede suceder y quizá eso nos haya ocurrido a nosotros los mexicanos, que muy al inicio de la pandemia nosotros viéramos como que estaba muy lejos el peligro. Bueno, inicia en China y después estaba más bien surgiendo en Europa. Bueno, pues nos parecía bastante lejano, como que creíamos que no nos iba a alcanzar. Desafortunadamente, ahora nos hemos podido dar cuenta que está súper cerca. ¿Qué tan cerca? Ni siquiera lo sabemos y eso es, creo que, lo peor. No lo sabemos porque a lo mejor puede estar en nuestra propia casa, cerca de nosotros, cerca de las personas que amamos. Y entonces, bueno, esa situación, la velocidad y la cercanía hacen que un evento nos desate cada vez más y más y más miedo. Y por eso es que se ha vuelto, que es la tercera característica, que es el poder. ¿Qué es esto? Bueno, aquí no plantea 2 extremos, pero sí plantea la capacidad que tiene un agente, el que sea, que nos provoca o que más bien que nos revela un mal, es su capacidad para generar efectos. Porque entonces sí, si algo yo sé que voy a ir sumando, que es veloz, que está rapidísimo, que está cercano y que además es poderoso, es decir, sí me puede causar un daño, sí es potencialmente peligroso,
pues entonces sí me causa mucho miedo. Quizá como no habíamos vivido tan de cerca otra pandemia, una epidemia grave, o ya nuestras nuevas generaciones, nosotros mismos no teníamos una noción de una epidemia. Bueno, yo hasta donde sé, la anterior fue en 1921 y entonces, bueno, si fue en 1921, pues quienes estamos vivos en este momento, ya no lo tenemos claro. Muy pocas personas tienen más de 100 años y entonces muy pocas personas pueden dar cuenta de lo que es estar a merced. Fíjense, en este caso, de algo poderoso, pequeño, infinitamente pequeño, pero sumamente poderoso, capaz de generar efectos devastadores, que puede estar, como es invisible, puede estar tan cercano, incluso metido en nuestro propio cuerpo sin que siquiera nos demos cuenta. Y además, su velocidad, su capacidad de destrucción puede ser súper rápida. Y bueno, pues evidentemente la cuarta característica que señala Heidegger es su relación con el espacio y el tiempo. Es decir, qué tan cerca está de mí y qué tan rápido es. Y entonces, bueno, pues una amenaza, entonces se darán cuenta, tiene estas características. Es anticipatoria, es activa y es poderosa. Si no tiene estas características, es decir, qué tan anticipatoria, qué tan inminente o no lo es, qué tanto nos pesca desprevenidos o no, dependerá su propio poderío. Qué tan activa y qué tan poderosa serán estas tres cosas las que marquen qué tanto efecto tienen en mi vida. Como pueden ver ustedes, sin tener claro el concepto de desesperación del que había hablado Kierkegaard y sin hablar de este concepto, de esta clasificación del miedo de la que habla Heidegger, es imposible que comprendamos el concepto de la angustia. Pero entonces, ahora, ¿qué otra cosa, o sea, de qué otra manera explica el fenómeno del miedo Martin Heidegger? Bueno, él dice que el miedo surge de la responsabilidad de nuestra existencia. Y aquí va haciendo poco a poco la distinción entre el miedo que compartimos con cualquier otro ser vivo, porque podemos darnos cuenta que los otros seres vivos también sienten miedo. No sé, cualquier animal doméstico, pensemos ante un terremoto, también se llena de miedo, también se llena de desesperación. Es una característica pues profundamente biológica. Pero hay una diferencia en cómo lo vive, por ejemplo, un animal y cómo lo vivimos nosotros. Nosotros lo vivimos de manera distinta. Y lo vivimos de manera distinta porque dice él que el miedo humano surge de la responsabilidad de nuestra existencia. Es decir, yo me hago cargo de lo que implica responsabilizarme de mi vida, del cuidado de mi vida, del cuidado de mi existencia, y entonces necesito ponerme a salvo. De alguna manera, él dice que el origen de este miedo experimentado como humano su origen es el egoísmo, porque entonces ante una situación de miedo, ante una situación de amenaza, no puedo pensar en el otro. Pienso en mí únicamente. Incluso, si ustedes han visto en los manuales de asistencia y de cuidado para el otro, pues siempre se nos plantea, primero ponte a salvo tú,
primero, a ver, por ejemplo, cuando viajamos en avión, nos especifican muy claramente que es necesario que primero me ponga la mascarilla yo y después auxilie a una persona. ¿Por qué? Porque tengo más posibilidades. Si yo estoy en posibilidades de salvarme, tengo posibilidades de ayudar al otro. Pero si al contrario necesito primero hacerlo con otro y luego conmigo, probablemente ni siquiera alcance a darle el auxilio a otra persona. Entonces dice que el miedo en su origen es muy egoísta, porque entonces solamente miramos hacia nosotros. Otra de las cosas es que tiene un efecto paralizante. Ante el miedo nos petrificamos, nos paralizamos. Y eso a veces limita nuestra capacidad de gestión, de organización, etcétera, por esta característica. Y bueno, otra vez podría decirles, es este carácter inminente, es esta característica de, de no de tener la capacidad de preverlo, de que nos tome desprevenidos, que hace tan poderoso el agente amenazante. También tiene un efecto perverso. ¿Por qué? Porque nos coloca en un estado de indefensión. Y la última y la muy importante, dice Heidegger que el miedo es una máquina de generar errores. ¿Por qué? Pues porque cuando sentimos miedo, entonces muy a menudo fallamos, nos equivocamos y por eso es que sucede esto, que estamos muy nerviosos porque queremos hacer algo muy bien y entonces quisiéramos hacerlo de la mejor manera y querríamos estar muy bien y entre más nos esforzamos por hacerlo bien, más cometemos errores. Y entonces se vuelve un círculo vicioso del que es bien difícil salir, porque entonces entre más errores cometa, más temerosa me siento ante la situación amenazante y entre más sea así, más me paralizo y más errores cometo y así ad infinito. Y ese es uno de los problemas que tiene el ser humano. También lo habló Kierkegaard justamente. Les decía, el hecho de que seamos una mezcla de finitud e infinitud hace que los seres humanos seamos seres falibles, seres que se equivocan, seres que no siempre aciertan. Y ante la falla, ante el error, siempre hay esta situación, este temor a cometer errores. Y este temor a cometer errores, a ver si les va quedando muy clarito, es justamente ese temor que casi nos lleva a lanzarnos al vacío ante una situación peligrosa. No sé si ustedes recuerden la película de Bambi y cuando están los cazadores en el bosque, todos los animales comienzan a atemorizarse ante la amenaza de los cazadores. Y entonces justamente se ve una escena, no sé si ustedes la recuerdan, en la que un ave está desesperada y no sabe qué hacer ante la amenaza inminente. Pero justamente como no sabe qué hacer, entonces ella dice, no lo puedo soportar más, y entonces se pone casi enfrente de los cazadores para que le disparen. Y a veces así hacemos en muchas situaciones de nuestra vida. Cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos mucho miedo, pareciera que en realidad en lugar de protegernos, pareciera que nos entregamos a la amenaza. Y entonces, bueno, pensemos si la amenaza es, por ejemplo, un jefe sumamente demandante, en lugar de tener como la capacidad para pensarlo, para acomodarlo y para poder entrar en tranquilidad y en serenidad y en paz, pareciera que al contrario, pareciera que buscamos la manera de quedarnos vulnerables ante el peligro.
Y así sucede muy a menudo. Pues son características que tenemos como humanos. Y bueno, pues estamos viviendo una de esas muy difícil y muy peligrosas. También Heidegger nos plantea distintas modalidades del miedo. Y él dice que nosotros experimentamos espanto cuando hay una aceleración en la velocidad de la amenaza, cuando sentimos que la amenaza es sumamente rápida y no nos va a dar tiempo de reaccionar, de tomar provisiones, de huir, de salir de allí, entonces experimentamos ese espanto. Yo creo que quienes han vivido, por ejemplo, en zonas inundables, quienes hemos vivido en lugares sísmicos, creo que hemos podido experimentar este espanto. No sabemos exactamente qué tan rápido va a ser, por ejemplo, un terremoto, pero ante la aceleración de la velocidad de la amenaza crece el espanto. ¿Por qué? Pues porque entonces sabemos que estamos en un peligro inminente. También él dice que se da el terror cuando se pasa muy rápidamente de lo conocido, de lo previsible, hacia lo desconocido. Y entonces, bueno, pues cuando yo no sé a qué me enfrento, cuál es la amenaza en la que me enfrento y me muevo algunas veces en unas situaciones conocidas, pero en otras completamente desconocidas, entonces me puedo vivir así, como viviendo el terror. Ahora dice que el terror se vuelve pavor cuando se vuelve instantáneo, cuando la amenaza se vuelve instantánea. Entonces, verdaderamente ese miedo que puedo experimentar es así petrificante, avasallante. Y finalmente dice que experimentamos zozobra cuando hay una suma de espanto y de desconocido. Es decir, cuando hay una aceleración de la amenaza, cuando la amenaza es muy grande y cuando al mismo tiempo es el lugar en el que me muevo, la situación en la que me muevo es completamente desconocida y en ese caso pues estaríamos hablando de una situación de zozobra. Creo que la imagen que más o menos generalmente tenemos de la zozobra es, por ejemplo, quedar a la deriva en el mar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque entonces se aumenta la sensación de desconocido y entonces sentimos que la velocidad de la amenaza se va acelerando a medida que entramos a un terreno desconocido. Pero podrían ser infinidad de situaciones que nos lleven a zozobrar. Si ustedes se dan cuenta, estas situaciones existenciales nos está tocando de alguna manera vivirlas en este momento, nos está tocando una situación pues completamente desconocida en la que creo que en algunos momentos hemos sentido espanto, terror, pavor, zozobra. ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tiempo por venir? Pues la verdad es que eso no lo sabemos. Ahora vamos a hablar propiamente de lo que es la angustia. Y entonces, bueno, Heidegger habla de que nosotros tenemos dos maneras de vivir la existencia, dos modos de existencia, una existencia auténtica, que también le llama ontológica, y una inauténtica u óntica. ¿Qué plantea que es la existencia auténtica? Y dice que la existencia auténtica es aquel modo de existencia en el que estas tres características nos acompañarían. ¿Cuáles son?
la admiración, la interrogante, la duda, la interrogante y la maravilla. Cuando nosotros vivimos maravillados de lo que hay, de lo que es, entonces sí nos plantearíamos la vida como una constante interrogante. ¿Por qué? Pues porque la existencia es absolutamente, diría, extraordinaria, maravillosa. Pero dice que muy pronto pasamos de ese modo en el que la duda, la interrogación, la maravilla y la admiración es lo que hacen o constituyen nuestra existencia. De hecho, dice que es el temple del ánimo desde el cual surge la filosofía, de maravillarme de lo que hay y al mismo tiempo de interrogarme qué es lo que hay. Pero bueno, una vez que pasamos de ese estado de maravilla, entonces nos preocupamos por el cómo son las cosas. Y entonces estamos más preocupados que maravillados. Y si se dan cuenta, bueno, pues a lo mejor salimos de vacaciones y el primer momento, wow, qué paisaje, qué maravilla, qué extraordinario todo lo que estamos viendo y conociendo. Pero casi al mismo tiempo empezamos, pero qué mosquitos, pero qué calor, pero qué, o al revés, qué frío, pero qué complicado, pero qué cansado o lo que sea, ¿verdad? Pasamos muy rápidamente de ese estado de admiración que nos haría vivir extasiados en la existencia para vivir en un modo inauténtico o de preocupación. Y en ese modo de preocupación, bueno, pues estamos en un estado de confort, en donde estamos continua y perpetuamente huyendo de las cosas. ¿Qué plantea o por qué plantea esto Martin Heidegger? Él dice que el ser humano es un ser arrojado. ¿Qué quiere decir que esté arrojado? Bueno, pues plantea algunas cosas que no voy a desarrollar hoy mucho porque no tenemos tanto tiempo, pero plantea, pues estamos en un mundo en el que nadie nos pidió venir, nadie, no pedimos nosotros venir y nadie nos esperaba. También estamos en un mundo en donde, ay, parece fuerte, pero a nadie le hacemos falta. El día que nos vayamos, indudablemente el mundo va a seguir igualito, pero justo en ese mundo estamos obligados a ir más allá de lo que hoy somos. Y entonces él dice que este estado de arrojado hace que el ser humano se encuentre en un estado decaído. Dice, y eso lo convierte en un ser desolado. Porque no vino a inventar nada, nadie lo necesita, a nadie le hace falta, pero aún así está obligado a trascender. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está obligado a ir más allá de lo que hoy es. Está obligado a aprender más, está obligado a explorar más sus potencialidades, está obligado a ir más allá de lo que es. ¿Por qué? Porque el ser humano es un proyecto, continuamente encontrando mejores y más posibilidades. Y entonces, bueno, pues dice, el ser humano comprende lo que es su ser en el mundo, su trascendencia en el mundo en un estado de ánimo, y ese estado es la angustia. Por eso dice que es el temple del ánimo vital. Él dice, nacimos angustiados, angustiados viviremos e indudablemente que angustiados moriremos. Pero entonces usamos el modo de vida inauténtico para ocultar la angustia.
Y entonces preferimos como ocultarnos en las ocupaciones, en las preocupaciones, en la acumulación de cosas, en lo que ustedes quieran, pero menos dándonos cuenta qué es la angustia. Y él dice, la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. ¿Y qué es entonces? Entonces, otra vez, la angustia nos coloca ante la situación de elegir, de ejercer nuestra libertad, de pensar por nosotros mismos, de elegir lo que queremos hacer y ser en nuestra vida. Y entonces, bueno, pues querríamos simplemente, pues como nadar de muertito en la vida y que la vida termine eligiendo por nosotros. Pero sabemos que todo lo que está en nuestra vida al final es el resultado de nuestras propias elecciones y que somos absolutamente responsables de todo lo que hemos elegido. Y hay siempre una tendencia como a querer culpar a los demás, a querer pues como plantear que los demás son quienes terminan siendo culpables de nuestras desgracias, de nuestras calamidades. Por ejemplo, queremos colocar a nuestra pareja como él o la responsable de nuestra felicidad. Queremos colocar como responsables a nuestros hijos o a nuestro empleo, en fin, de nuestra plenitud y de nuestro desarrollo. Y nos encontramos, si somos honestos, que al final de cuentas, todo lo que hoy somos es el resultado de todo lo que hemos elegido. Por eso otra vez les puedo decir que la angustia es ese temple del ánimo que nos lleva a explorar nuevas posibilidades. Y entonces les diría que en ambos autores de los que hablamos el día de hoy, los dos nos invitan a hacernos responsables de nuestra trascendencia, de nuestra libertad, a hacernos responsables de lo que nosotros queremos. Lo que hoy nosotros somos es el resultado de nuestro pasado. Y a lo mejor, bueno, pues si en este momento no nos gusta lo que somos, pues puede ser que sea muy doloroso asumir que yo he trabajado a fuego lento a lo largo de todos los años de mi existencia para estar como estoy. Pero al mismo tiempo yo les diría, esto es justamente la oportunidad de darnos esa posibilidad para hacer lo que nosotros queremos hacer, de la manera como queremos hacer. Porque ahora, bueno, nada más mencionando a otro autor que también me encanta, que es Jean-Paul Sartre, plantearía, afortunadamente, el ser humano siempre tiene un porvenir virgen que lo espera. Siempre hay una esperanza. Y bueno, desde la misma, citando también a Martin Heidegger, dice Martin Heidegger, desde que un hombre nace es lo suficientemente viejo para morir, pero ningún hombre es lo suficientemente viejo como para no tener un porvenir abierto. Y eso a mí me parece maravilloso, que todos tengamos un porvenir abierto y que nos demos cuenta que es mi responsabilidad hoy trabajar, vivir intensamente por aquello que yo amo, por aquello que me hace vibrar como persona, por aquello por lo cual yo soy capaz de optar, de elegirlo todo y entonces de dar ese salto abismal, ese salto que Kierkegaard le llama ese salto de fe.
Y ahora que estamos en esta situación tan incierta, quizá nunca habíamos vivido situaciones que nos colocaran en la comprensión más clara de nuestra finitud. Quizá nunca. Hoy sí tenemos claro. Y ojalá que todos lo tengamos muy claro. Que quizá mañana no vea a las personas que amo. Y que hoy que sí están, hoy que yo estoy, pueda decirles cuánto les amo, cuán importantes son en mi vida. Y que no me pierda en situaciones que a lo mejor ni siquiera son tan relevantes. Quiero que cada uno de ustedes revise en cuántas cosas se han enredado a lo largo de su vida, con cuántas cosas se han problematizado que al final de cuentas ni siquiera eran importantes. Y lo único que sí es importante son nuestros vínculos. Y eso también dice Martin Heidegger. Lo único verdaderamente importante es que es ser con los otros y para los otros. Y creo que hoy más que nunca estos conceptos son súper vigentes y nos dejan claro que hoy lo verdaderamente importante, lo verdaderamente relevante, lo verdaderamente trascendente es que hoy estamos vivos. Y esto dice Jean-Paul Sartre. Dice, en un mundo que se desmorona y que se desbarata y que se desmorona entre nuestros dedos, que se escurre entre nuestros dedos, lo único verdaderamente seguro es la existencia en tanto la poseamos. Y en este momento, yo les diría, en este momento que lo seguro es la existencia en tanto la poseamos. Lo verdaderamente valioso son los vínculos que nos hacen estar aquí y ahora, viviendo lo que queremos vivir. Y entonces hoy más que nunca, con más pasión que nunca, es elegir aquello que nos haga verdaderamente vibrar, verdaderamente ser muy felices. Y ojalá que desde estas reflexiones de estos filósofos, me habían estado diciendo varias personas eso de que hablara un poquito de filosofía, y escuché hace unos días una conferencia de mi maestro Oscar de la Borbolla, y él decía eso, justamente, que la filosofía pues son siglos, 26, casi 27 siglos de sabiduría, que están a disposición de todas las personas. Tiene un idioma, un lenguaje bastante difícil, especializado, árido, complicado, y que a lo mejor pues no nos hemos dado a la tarea de divulgar ideas maravillosas que podrían servir a todas las personas para darle rumbo y sentido a nuestra vida. Ojalá que estas reflexiones les hayan gustado, ojalá que tengan algunas preguntas y me gustaría escuchar sus comentarios. Les mando un abrazo con todo mi cariño y bueno, contenta de que estén aquí acompañándome y compartiendo conmigo esto que quienes están aquí saben que me apasiona y me entusiasma enormemente. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y entonces voy a leer sus comentarios. Y a ver, vamos a ver algunos de los que están por aquí. A ver. Bueno, pues un abrazo a Heréndira, a Ime, a Juan Carlos, a Miriam, a Yaru, a Denise, un abrazote, a Aida Turlay, muchas gracias, qué linda, muchas gracias, Gabriel Marina, Catalina Jiménez,
a Marbella García, a Vane Ávila, a Gabriela Castillo, a Catalina García, muchas gracias, a Cristina Galvez, un abrazo hasta Hidalgo, a Miguel Ángel, amor, muchas gracias, Alejandra Jauregui, muchas gracias, un abrazo hasta Las Chuapas, Juan Manuel Carvajal, muchas gracias, un abrazo hasta Oaxaca, a Piri Salinas, un abrazote, a Erika Estrada también un abrazo, a Minerva Jiménez también, a Rocío Rubio, a Caro un abrazo hasta Aguadulce, a Gaby Pérez un abrazo a Puebla o a Tlaxcala, no recuerdo, a Susana Sánchez, comadrita, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, yo también te quiero mucho. Magda Carmona, un abrazo, a Susana Isabel, un abrazo hasta Tabasco, a Griver Hernández, a Karina Arcos hasta Tabasco, a José Chargoy hasta Poza Rica, no, a Tuxpan, a Leiser, un abrazo hasta Minatitlán, muchas gracias por lo que me dices, a Polinar Rolón, un abrazote, a Verónica Loza hasta Coatzacoalcos, a Ángela Alejandro, también un abrazo hasta Veracruz, a José Javier Zárate, también un abrazo, a Pau Herrera hasta Toluca, a Remy Morén hasta Tabasco, a Selene López hasta Chihuahua, qué gusto, muchas gracias, a Clara Freire, también un abrazo hasta Toluca, María Estela Paz, también un abrazo aquí al Estado de México. Muchas gracias. Bueno, es que acá, a ver, Carolina Oviedo, un abrazote, cuñadita, muchas gracias. A Selene, un abrazo hasta Chiapas. Ángel Leiva, también un abrazo. Elvia García, un abrazo. Rosa Elisa Estrada, también un abrazo. Monse, también un abrazo. Guadalupe Martín Pérez, muchas gracias. Qué bueno que estás disfrutándolo. Muchas gracias. Angie Chávez, también un abrazo hasta Chetumal. Vane Ávila. Dice Vane Ávila, aquí queda la frase, el que a dos amos sirve, con uno queda mal, ¿sí? Lo que nos invita Kierkegaard es a elegir. Y dice aquí, me refiero al estadio estético, sí, pues terminamos enredadísimos por eso. Isabel Cetina, Elvi Hernández, un abrazote, Samantha Reina, Elena González, ay, qué gusto, un abrazo hasta Tabasco. Higinio León Ángeles hasta Totonilco de Tula, mi pueblo querido. Muchas gracias, Higinio. Soledad Martínez, un abrazote aquí en la Ciudad de México. Blanca García Flores, Mari Carmen hasta Poza Rica, Mari Carmen Vázquez, también un abrazo. Beatriz Eugenia Lortia, un abrazote, qué gusto, hasta Puebla. Ya Cerezo, un abrazote hasta Pachuca, te quiero mucho, un abrazo. Teresa Cárdenas, Rosita León, también hasta mi pueblo. Angélica Gaitán, Rocío de Los Ángeles Granel, muchas gracias. Eunice Domínguez, un abrazote hasta Querétaro. Lupita Ross, un abrazo. No sé dónde andes, si en la Ciudad de México, ¿dónde andas? Sacibela Salazar hasta la península. Majo Novelo Marfil, también en la península. Un abrazo. Sacibela Salazar, también en la península. Mónica Ortiz, un abrazote. Ricardo Flores Vadillo hasta Pachuca. Ale Rojas en Toluca. Angelina Untiveros, mi tía, un abrazo, tía, que estés muy bien. Bere Reyes, muchas gracias. Oye, qué bonito, muchas gracias. Rosa Elena Bravo, también un abrazote. Cecilia Olivera Salgado, también un abrazo. Dice, gracias doctora Kena, hermosa ponencia, me ayudó a seguir en este camino de trascender. Le envío un abrazo cariñoso, muchas gracias, qué lindas palabras. Leiser también, muchas gracias. Rosa Elena Bravo, un abrazo hasta Acapulco, muchas gracias.
Dagoberto Ángeles Trujillo también, hasta mi pueblo querido, a Totonilco de Tula, amigo, un abrazo. Vero Loza me dice que muy excelente plática. Y Miriam Bejar me dice, a ver si veo todo el comentario, a ver si lo puedo abrir. Dice, gracias mi querida Kena, tienes la virtud de tocar el alma, gracias por compartir tantos conocimientos, pero sobre todo por tu bondad y amor, te quiero muchísimo. Gracias amiga querida, muchas gracias, yo también. Betty Rangel, Erendiracas, muchas gracias. Guadalupe Martín Pérez hasta Toluca, un abrazote, muchas gracias. Gracias, Rosita, un abrazo también para ti. Guadalupe González, muchas gracias, un abrazo. Carolina, un abrazo, gracias, besos también. Juan Carlos, muchas gracias. Dice que le gustó mucho escuchar la filosofía existencial, Juan Carlos, qué gusto que te haya gustado, muchas gracias. Gracias, Pepe Chargoy también. Qué gusto me da que estés aquí. María de Lourdes Fernández, muchas gracias. Vero Loza, muchas gracias. Muchas gracias. Ani Villarreal, qué gusto, amiga. Muchas gracias. Leoncio Rolón, gracias. María Graciela Muñoz, muchas gracias. Y pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco infinitamente. Y bueno, pues quiero invitarles a todos ustedes a que visiten mi canal de YouTube. Estoy como Kena Estrada Noble y ojalá que se suscriban. Ahí voy a estar subiendo algunos videos que pueden servirles y pueden gustarles y ojalá que le den like. Y bueno, pues me encantaría que si esta charla les ha gustado, les ha servido y quisieran compartirla con alguien más, ojalá que pudieran hacerlo. Y el día de mañana me invitó la doctora Mirna Luz Molina Ramos a su página de Facebook. Así está como Mirna Luz Molina Ramos. Y vamos a estar charlando sobre filosofía y psicoterapia para la vida. Y ojalá que pueda servirles, que pueda gustarles y me encantaría. Juan Martín, un abrazo hasta Chetumal. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos, les agradezco infinitamente. Y bueno, pues muchas gracias, María Graciela. Ojalá que sí lo veas. Muchísimas gracias, yo también. Muchas gracias. Qué linda, muchas gracias. Yo también te admiro y te quiero. Gracias, María Graciela. Un abrazote para todos ustedes y seguimos en contacto. También les recuerdo que tenemos nuestro curso de evaluación y diagnóstico de la salud mental con psicometría. Ojalá que les guste, que les interese. Lo estamos preparando con muchísimo cariño, con mucho amor y con mucha responsabilidad para que sea para ustedes verdaderamente una experiencia de aprendizaje. Les mando un abrazo y los espero mañana a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye. Hasta luego.